Buenos días, estudiantes de cuarto medio lectivo del Colegio Los Leones. Estamos aquí para una nueva actividad. Comencemos. Los ejercicios de esta semana. 32. El ejercicio 32 solo viene en continuación con los últimos que hemos estado haciendo, ¿cierto? Las anteriores, respecto a la función cuadrática. Que hay que saber para resolver este ejercicio, recordar la fórmula de la eje-simetría, que ya la habíamos visto en los ejercicios anteriores, pero ahí está de nuevo, que es menos b sobre 2a. Recordar ordenar bien para saber cuál es b y cuál es a dentro de la función cuadrática. Y simplemente eso, saber cómo reemplazar en una función y analizar la función. Recordar la función cuadrática cuando es feliz, cuando el a es positivo, cuando está triste, cuando el a es negativo, ¿cierto? 33. De nuevo, ejercicio de función cuadrática. Te requiere un poco más de análisis, pero es igual, solo va a tener que buscar dónde reemplazar los valores que le dan. Entonces tenemos aquí una función cuadrática y que aquí hay una distancia de 2 metros. Entonces usted tiene que ver en qué parte del plano ubicar esta función para que le convenga más. Puede ponerla ahí o puede ponerla ahí. Bueno, la gracia es que esté ahí. Vea dónde le conviene más, póngala en el plano y vea los datos que le dan, cómo puede encontrar estos valores, ¿cierto? La distancia entre las bases. Recordar que es lo que pide aquí la distancia entre las bases, eso quiere decir que estos números van a pertenecer, estos puntos pertenecen a la ecuación cuadrática. ¿Y a cuál ecuación cuadrática? A esta. Entonces aquí va a tener que buscar qué puntos de x pertenecen a la función cuadrática. Le recomiendo que pruebe con alguna de estas dos opciones. El 34. Análisis de función cúbica. Creo que también ya lo habíamos visto, ¿cierto? Aquí simplemente tiene que reemplazar y ver caso a caso. Para ver cuál se cumple y cuál no. Siempre hay una recomendación cuando uno tiene que reemplazar y puede hacerlo lo más simple posible. Siempre reemplace utilizando números como el 0, el 1, el -1. Si le queda alguna duda, pruebe otros números. También es bueno de repente utilizar extremos como 100 o -100. Entonces vaya probando con esos números y vaya viendo qué sucede. Si encuentra que se puede comportar extraño con algún tipo de otros números, ocupe otro tipo de números. Pero usualmente con estos números está listo para el análisis. Aquí función lineal, bastante simple. Le preguntan por cómo puedo saber el valor de n. Le dan dos opciones de si conozco la intersección con el gráfico y si tengo la pendiente y un punto. Aquí ya hemos trabajado hartas funciones, así que debería poder responder con esto. Saber que el punto cumple con la función, ¿cierto? Este vector es bastante simple, le dan 3 vectores y tiene que realizar ese procedimiento. Recordar qué pasaba cuando tenía un escalar afuera de un vector. Esto cumplía las mismas reglas que la multiplicación de término algebraico, ¿cierto? Si hay un 2 afuera del vector, el 2 multiplica todo lo que está adentro. Si hay un negativo, cambia los signos de adentro y así usted va a resolver esto. Recordar que después la suma de vectores es término con término. El primer término con el primer término, el segundo término con el segundo término. Trigonometría. Cuando usted vea circunferencia de radio 1, ángulos, aquí nos dan, sí, aquí hay ángulos, 30, 60, 60, claramente es un ejercicio de trigonometría. Y no requiere trigonometría muy avanzada esto, solo trigonometría básica. Recordar, trigonometría básica
seno, coseno, tangente. Recordar respecto al triángulo que el seno de un ángulo, si tenemos un triángulo, lo voy a hacer acá. Todo mal, ¿cierto? Necesito un... Entonces, si este es X, el seno de X es cateto opuesto por, o sea, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de X es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recordar esto y recordar los valores de los ángulos notables, ¿cierto? De 30 y 60. Recordar cuánto es el seno y coseno de 30 a 60. Z. Seno de 30. Seno de 60. Coseno de 30. Coseno de 60. Estos valores eran un medio, raíz de 3 medios, y aquí al revés, ¿cierto? Raíz de 3 medios, un medio. Entonces, con trigonometría, resolver esta situación. Y viendo bien el dibujo, ¿cierto? Y que hay que aplicar unos giros, entonces usted vea si giro cuántos grados aquí, dónde van a quedar los puntos. Traslaciones y también de nuevo una rotación, pero sin trigonometría. Aquí le pide que tome puntos cualquiera y que hay que hacer una rotación, después una simetría. ¿Qué tiene que hacer para resolver este ejercicio? Tómese un punto cualquiera, porque aquí dice que sea cualquier punto. Tómese un punto cualquiera y aplique lo que dice aquí. Recordar que qué pasa si roto un punto 90 grados respecto al origen. Rota el punto y vea qué sucede. Y ahí va probando opción por opción. Aquí no queda otra. Recordar que la simetría, si hago simetría respecto al eje X, lo que cambia es, si hago simetría aquí respecto al eje X, lo que cambia es el valor del Y, ¿cierto? Este punto que estaba en, no sé, que está aquí en el 2, aquí va a estar en el menos 2 del eje Y. Y si hago simetría del eje Y, se conserva el Y y cambia de signo el X. Si aquí el X estaba en 3, menos 3, ¿cierto? Aquí va a estar en más 3. Entonces, recuerda, si hago simetría respecto al eje X, se mantiene la coordenada X y cambia de signo la del eje Y. Y si hago simetría respecto al eje Y, se mantiene la coordenada del eje Y y se invierte el signo de la coordenada X. Por último, pregunta de semejanza de triángulos. Están 3 casos y tiene que ver cuáles semejanzas siempre se cumplen. Recordar que para tener dos triángulos semejantes, tenemos que tener que los 3 lados sean proporcionales, ¿cierto? Que existe una proporción entre los 3 lados de los 2 triángulos. También, si es que los 3 ángulos interiores son iguales, son congruentes, eso quiere decir que los triángulos son semejantes. Y por último, si tenemos lado, ángulo comprendido entre el otro lado proporcional, ángulo igual y lado proporcional, entonces van a ser semejantes.
Si tenemos que el lado, el ángulo y el lado, los lados son proporcionales y el ángulo es igual, entonces los triángulos van a ser semejantes. Y ahí va a tener que ir viendo cada caso qué datos le dan y si es que siempre se cumple o no. Aquí la clave es que dice siempre. Entonces en alguno de estos triángulos puede que para algún caso se cumpla, pero si pasa algo distinto, entonces no se cumple. Mucho ojo con eso. Eso sería, no hay una explicación más larga porque ya he ido explicando por lo menos todo lo que para las primeras preguntas lo hemos trabajado en los videos anteriores, los ejercicios anteriores. Así que espero que haya quedado todo muy claro. Yo creo que de complejidad este es el más complejo y largo. Este es largo pero para seguir el procedimiento. Y los demás no deberán ser tan complejos. Espero que estén muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Hasta pronto.